Bueno, y dice el capítulo 5, poniendo las piezas en su lugar. Aquí lo corro un poquito más acá, si no se escucha muy bien. Después de muchos años de conversar con cristianos de diferentes denominaciones y de diferentes partes del país, a mi parecer, el entendimiento del cristiano promedio es muy parecido a como era el mío. Una persona con un gran rompecabezas en una caja en la que cada pieza representa un versículo bíblico, un sermón, una ilustración o bien alguna doctrina que le hayan enseñado. Si usted ha sido cristiano durante algún tiempo, probablemente habrá acumulado una colección de buen tamaño, especialmente los cristianos en los Estados Unidos, de los cuales pienso que han recibido más educación cristiana en el siglo XX que cualquier otro grupo en los últimos 2000 años. Tantas piezas de rompecabezas, pero no sabemos cómo colocarlas. ¿Ha intentado alguna vez armar un rompecabezas sin la cubierta de la caja que muestra todo el cuadro? Usted toma una pieza, tiene rojo, un poco de verde y blanco, pero no tiene la menor idea de lo que es. Luego toma otra pieza que también tiene rojo, verde y blanco. No se acoplan fácilmente, pero con un poco de presión puede hacer que se adhieran. Lamentablemente, la unión de ambas piezas aún no se parece a algo que se pueda reconocer. Por otro lado, si tiene la cubierta de la caja para comparar la pieza, fácilmente puede identificar el lugar de dicha pieza. Usted dice, ahora veo, la parte roja de esta pieza forma parte del granero, la verde es de aquel árbol y el blanco es parte de la sábana que está en la tendedera. Oh, aquí está otra parte del granero. Y cabe así. Qué fácil es identificar las piezas pequeñas cuando usted las coloca dentro de su contexto. Eso es exactamente lo que Dios hizo por mí, al abrir mi entendimiento a la cuestión de vida y muerte de la salvación. Puedo observar la Biblia con ojos de águila, lo cual me permitió colocar ciertas piezas en sus lugares correspondientes. No eran nuevos versículos, todos los sabía muy bien, pero finalmente me percaté de dónde encajaban sin forzarlos. Al tener el placer de enseñar a miles de personas las mismas verdades transformadoras, les he escuchado decir muchas veces, por primera vez en mi vida, puedo entender la Biblia. Siempre lo dicen con un aire de asombro. Esto demuestra que en sus corazones realmente habían perdido la esperanza de entender la palabra de Dios. Un amigo mío lo expresó de la siguiente manera. Fue algo especial descubrir que el cristianismo tiene sentido. Suena extraño, pero he escuchado esto repetidamente. Cuando a las personas se les anima por primera vez a examinar su entendimiento del Evangelio, hay muchas preguntas fáciles de predecir que ellos formularán. El siguiente relato presenta una discusión típica. Estaba compartiendo un seminario cuando un hombre llamado Don dijo, Bob, se me ha enseñado que el cristiano puede perder la salvación. Yo sé que Cristo murió por nuestros pecados pasados, pero ¿qué acerca de los pecados futuros? Yo no entiendo qué quieres decir cuando dices que Cristo tuvo que perdonar todos los pecados. Yo le contesté así, Don, tomemos tus preguntas en orden. Primero, cuando Cristo murió por tus pecados, ¿cuántos de ellos estaban en el futuro? Vaciló por un momento y contestó, todos. Por supuesto, a menos que tu edad fuese de más de 2000 años, dije y nos reímos. Don, el problema es que estamos mirando las cosas desde la perspectiva del tiempo y Dios la mira a través de la eternidad, las cuales trasciende el tiempo y el espacio. Nosotros vemos el paso de los días y los años como vemos los carros del ferrocarril, uno a la vez, pero Dios ve todo el tiempo como una persona pudiera ver el tren completo desde un avión. En la cruz, Dios tomó cada pecado que el hombre cometió o cometerá y los colocó en Cristo Jesús. El Señor Jesús cargó con el castigo de nuestros pecados en una sola acción. Es por eso que 1 de Juan 2:2 declara, cambiando las palabras, y Él es el que satisface la justicia de Dios, pagando por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. La palabra teológica es propiciación. ¿La has escuchado? Yo creo que no, ni pronunciarla, dijo Don. ¿Qué significa? Propiciación significa que Dios el Padre estaba totalmente satisfecho
con el sacrificio hecho por su Hijo en la cruz. Dios vació toda su ira y odio hacia el pecado que tú y yo merecíamos para satisfacer su justicia, con la excepción de que Cristo la tomó por nosotros. Por eso la Biblia dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Es por eso que no existe esta ira contra ti. Le puedo asegurar que el grupo se estaba esforzando mucho en pensar. Reflexionemos juntos. Continué. Si tú estuvieses ante el tribunal de Dios hoy día en tu propia justicia, ¿cuál crees que será el veredicto? Culpable, replicó Don. Exacto. Y a mí me sucedería igual. Ahora, ¿cuál es el castigo por el pecado? La muerte, me imagino, contestó Don. Correcto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo ya pagó todo por ti, por eso ya no existe castigo para ti. A propósito, solo cité la primera parte de ese versículo. Muchos de nosotros quizás pasamos por alto la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora llegamos a la segunda parte de tu pregunta. ¿Por qué tuvo Cristo que tratar el asunto del pecado de manera completa? Imaginémonos que un hombre ha muerto de una enfermedad, cáncer, por ejemplo. Don, si tú tuvieses el poder de salvar al hombre, ¿cuántos problemas tendrías que resolver? 2. Tendrías que darle vida, pero también tendrías que curar su cáncer, ¿verdad? Hice una pausa para permitir que ellos reflexionaran. Por ejemplo, que si curaste su cáncer, pero no hiciste nada más, él todavía estaría muerto, contestó Don. Precisamente, el resultado sería un hombre saludable y muerto. Don y yo nos reímos y entonces proseguí. Por otro lado, ¿qué sucedería si le trajeras a la vida sin curar su cáncer? Después de una pausa, Don respondió, moriría de nuevo. Esa es exactamente la condición del hombre desde el punto de vista de Dios. Después de la caída, desde que Adán pecó, el mundo es la tierra de los muertos que camina, muertos espiritualmente. ¿Cuál es la enfermedad que mató al hombre? Ya la hemos examinado. La paga del pecado es la muerte. Desde el punto de vista divino, la salvación implica levantar al hombre muerto a la vida. Pero antes de darle vida, él tiene que erradicar totalmente la enfermedad que le causó la muerte, el pecado. De modo que la cruz fue el método para tratar con la enfermedad llamada pecado, y la resurrección de Cristo era y es el método de darle vida a los muertos. Don se quedó pensativo por un minuto. Está bien, creo que empiezo a entender. El resto del grupo en silencio escuchaba nuestro intercambio, pero Lynn levantó su mano. Yo todavía no estoy segura de por qué no puedo perder la salvación, dijo ella. Muy bien, primero recordemos qué es la salvación. A la luz de nuestro estudio, ¿cómo lo explicarías? Es cuando una persona confía en el Señor Jesús y recibe perdón por los pecados y su vida, contestó Lynn. El Espíritu de Dios viene a morar en uno. Está bien, ahora recordemos. Adán fue creado espiritualmente vivo. ¿Qué causó que Adán muriera espiritualmente? Su pecado, respondió ella. Muy bien. Jesucristo en la cruz experimentó la muerte también. ¿Por qué murió él? El grupo esta vez mostraba ciertas dudas, entonces Don dijo, yo me imagino que por la misma cosa, el pecado. Definitivamente, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De tal manera que Adán murió como consecuencia de su pecado y Jesucristo murió porque él llegó a ser pecado. ¿Cómo podemos saber que nunca moriremos espiritualmente otra vez? Aunque como cristianos todavía cometemos pecados. Porque la enfermedad ha sido quitada totalmente. Nuestros pecados han sido perdonados, afirmó Don. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús nos imparte su vida resucitada, es vida eterna, ya que lo único que podría causarle la muerte, el pecado, ha sido tratado completamente en la cruz. Puedes saber que tu salvación está segura para siempre. Ahora, sabiendo que estás seguro en Cristo, quedas libre para concentrarte en la prioridad divina más grande, aprender a experimentar la verdadera vida que Cristo viva a través de ti. Discusiones como esta pueden ser algo engorrosas o a veces
a veces, pero aportan muchos beneficios. Como cristianos, tenemos la tendencia a generalizar mucho, y esto contribuye a que las personas hablen el lenguaje cristiano, sin que realmente razonen por sí mismos basándose en la Biblia, sobre lo que creen, hasta que tomemos lo que dice la Biblia y lo llevemos hasta sus últimas conclusiones. No vamos a descubrir la experiencia que he mencionado en los primeros capítulos, donde el cristianismo tiene sentido y funciona en la vida real, en el mundo real. Bueno, familia, gracias. Este quinto capítulo nos ha expresado verdades bien importantes acerca del pecado, acerca de un sacrificio total, o sea, es total el sacrificio, y acerca de la pregunta, bueno, ¿y si sigo pecando? O sea, Jesús dio la vida por tus pecados en la cruz, el Hijo de Dios, y ahora tú sigues pecando, porque Él ya te dio el regalo llamado salvación. Pero si sigues pecando, estaríamos hablando que conoces que Él dio la vida por ti, pero no estás experimentando esa decisión que tú llegaste a tomar. Y el Espíritu Santo, que es lo que dice la gente por ahí, esa vocecita, no sé, ese angelito aquí, ese angelito acá, el Espíritu Santo que mora en ti, Él te está diciendo, tú sabes que eso está mal, pero tú dices, ¿y qué pasa? Y actúas. ¿Sí? Entonces, el que tú actúes, ok, no hay problema, pero la consecuencia es tuya. No metas a Dios ahí en ese rollo. Así que la invitación es vivir la vida plenamente con la decisión de recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Es una decisión que adhiere una responsabilidad enorme. ¿Y cuál es? Cambio. ¿Y por qué cambio? O sea que el ser cristiano es dejar de hacer tal cosa por amor a ese sacrificio. El cambio no dolerá porque entenderás que ese cambio es necesario, porque sin ese cambio seguirás actuando de acuerdo a tu razonamiento, de acuerdo a lo que tú crees que debe ser, y te vas a perder de vivir plenamente. Aquí en la tierra, claro, hay circunstancias, hay malos presidentes, hay ladrones, hay injusticias, pero no te preocupes por lo que no puedes manejar. Preocúpate por lo que sí puedes empezar a manejar y a valorar el sacrificio en ti, y no vivir con una expectativa o vivir en miedo, sino vivir en agradecimiento en lo que Dios hizo por ti. Te envío un abrazo enorme, gigante, y vamos a orar como siempre. Amado Dios, gracias. Hemos disfrutado de tu palabra, estamos disfrutando de este día tan maravilloso que nos has regalado. Padre, no conozco las circunstancias que cada una de las personas conectadas estén pasando, pero tú sí que las conoces muy bien. Padre, guíelas, fortalécelas, Señor. Y Padre, gracias porque nos acompañas, nos amas y nos llevas siempre a llegar a ti, Señor, porque tú nos abrazas con amor para vivir una vida plena aquí en la tierra, en un mundo caído, pero donde quieres que seamos luz para otros. Gracias, amado Dios, por este día tan lindo. Y Padre, que todo lo que pasemos hoy, lo que vivamos hoy, lo vivamos junto contigo, y que tú timonees todo lo que vamos a vivir el día de hoy. Te damos en todo el corazón, amado Dios. Amén. Bueno, familia, les envío un abrazo enorme y gigante. Dios les guarde muchísimo y gracias por haberte conectado. Un abrazo y recuerda algo: de Dios para ti.